Ahí está. Buenas tardes. Nos encontramos en la mesa redonda La gestión de los servicios de salud en México, análisis y perspectivas. El Instituto Nacional de Administración Pública se complace en organizar una mesa de trabajo para analizar y debatir aspectos sobre la pandemia del coronavirus, que causan daños de la salud de las personas debido a su peligroso grado de contagio y al mismo tiempo provoca desajustes de fondo en las economías contemporáneas, sin dejar de pensar en el daño social. Atentos a los problemas internacionales y nacionales, el INAP, institución que cultiva la ciencia administrativa y los asuntos de gobierno, inicia con esta mesa de trabajo un conjunto de reflexiones en el marco de la libertad de pensamiento y pluralidad de ideas. En este sentido, la pandemia del coronavirus ha sacudido los sistemas de salud pública en el mundo. En particular interés en esta ocasión el análisis sobre la gestión de los servicios de sanidad en México, análisis perspectivas a fin de valorar el desempeño de sus instituciones que integran el sistema de salud. En momentos críticos, desafiantes y devastadores para la población, hay personas infectadas, recuperadas y otras que han fallecido por el contagio letal de la pandemia. Por tanto, es importante efectuar esta mesa de trabajo para esclarecer las debilidades y las opciones de políticas públicas que se deben proponer con el propósito de revertir mayores daños a los habitantes del país. Se piensa que el mundo no será el mismo después de superar esta emergencia sanitaria. Soy un convencido de que la salud debe definitivamente dejar de verse como un derecho laboral y empezar a verse como un derecho humano. Los participantes son el doctor Ricardo Valle Berrones, coordinador de la mesa de trabajo. Como expositores, los doctores Maximiliano García Guzmán y el doctor Arturo Hernández Magallón, así como el maestro Víctor Coca Reyes. Sean pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por la introducción a esta mesa de trabajo, expresando el agradecimiento a la presidencia que usted tiene a su cargo por darnos la oportunidad de difundir ideas, reflexiones y conceptos en un momento que es verdaderamente complicado y difícil para la vida del país. Igualmente saludo al doctor Carlos Matute, con quien hemos establecido una labor de coordinación para llevar a cabo esta importantísima mesa de trabajo. Voy a presentar de manera muy sintetizada los datos curriculares de los tres panelistas que tendrán intervención en esta ocasión. El primero de ellos es el doctor Maximiliano García Guzmán, quien es doctor en Administración Pública por la UNAM, profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios en Administración Pública en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y experto en temas de administración pública y política pública. El doctor Arturo Hernández Magallón es doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, sede en Iztapalapa, y experto en temas de organización gubernamental y también de política pública. Y el maestro Víctor Coca Reyes, egresado de la maestría de Administración Pública de nuestro INAP y experto en temas de inteligencia artificial y todo lo relacionado con la innovación tecnológica. La forma de trabajar comprende lo siguiente. Tenemos en promedio 12 minutos para exponer las ideas y las posturas que consideramos fundamentales en este ejercicio. Esos 12 minutos están distribuidos en 3 tiempos. Una primera intervención por cada uno de los expositores,
de 5 minutos, que es como la entrada o la introducción para situar el tema de su reflexión, una segunda ronda de intervenciones de 4 minutos para ir descendiendo a los detalles y a los puntos específicos del tema que nos congrega, y finalmente 3 minutos para establecer o elaborar las conclusiones y las recomendaciones en este tema tan importante relacionado con el sistema de salud y sanitario en el caso de México. Así pues, esta es la mecánica de trabajo, concluyen ellos y también vamos a dar oportunidad a preguntas y a respuestas de las personas que amablemente se han enlazado a esta transmisión hoy por la tarde. Le pediré entonces al doctor Maximiliano García Guzmán que inicie su intervención, recordando que en esa fase es de 5 minutos. Por favor, doctor. Muchas gracias, doctor Valle. Saludos a todos los colegas panelistas. Quiero también iniciar con un reconocimiento al INAP por la organización de estas mesas, en particular al presidente, al doctor Martínez Ansúrez, y también al doctor Matute, secretario del instituto. Me parece que son mesas muy relevantes, no solamente por el contexto actual, sino también por la importancia que tienen las instituciones públicas en la atención de problemas como el que nos enfrentamos hoy en día. Esta magnitud de la contingencia ha rebasado, desde luego, muchas de las capacidades institucionales, y precisamente una de las labores del INAP es el promover análisis especializados sobre cómo mejorar el desempeño de la administración, y sin duda estas mesas contribuyen a ello. Esta primera participación me gustaría iniciarla con una valoración general sobre la importancia de los sistemas de salud, no solamente en México, sino a nivel global. Voy a decir una verdad quizá muy obvia. La salud de las personas es en gran medida el reflejo de la salud en general de un país. ¿A qué me refiero? A que las condiciones, tanto sanitarias como físicas y emocionales, con las que una persona desenvuelve su vida cotidiana, nos dicen mucho de la propia salud en diferentes rubros en la que se desempeña un país, llámese educación, llámese desarrollo, llámese actividades productivas. Y esto nos indica que los sistemas de salud deberían ser indicadores prioritarios para todos los gobiernos respecto a su toma de decisiones. Y aquí la pregunta sería, ¿qué indicador podemos observar respecto a qué tan saludable es un país y, por lo tanto, cómo se pueden evaluar sus sistemas de salud? Un dato que a mí me parece elemental y que puede ser muy ilustrativo respecto a este punto puede ser el dato de la esperanza de vida. En México se ha avanzado mucho en este tema. Pasamos de aproximadamente 30 años de esperanza de vida a principios del siglo XX a más de 70 a principios del siglo XXI, lo cual es un avance muy importante. Eso significa que los sistemas de salud en México han cumplido en buena medida con su misión, que es justamente promover la salud entre la población. Sin embargo, también hay que establecer algunos criterios específicos de análisis sobre qué significa este crecimiento en la esperanza de vida y qué también estamos respecto a otros países con los que podemos hacer una comparación. Y aquí me voy a referir a un dato de acceso general, que es el dato de esperanza de vida de los países de la OCDE, organización a la que pertenece nuestro país, en el sentido de que coloca a México en el penúltimo lugar de esperanza de vida de los países que integran esta organización, con alrededor de 74 años, en tanto que la media de los países que lo integran está oscilando en los 80, y el mejor país con este indicador es Japón, con alrededor de 84 años. Eso nos indica que hay una diferencia de 10 años entre el país que tiene mejor esperanza de vida y lo que registra México. Esto supone pensar qué tanto se han adaptado los sistemas de salud a los nuevos fenómenos, qué tanto le hemos apostado a fortalecer las instituciones que se dedican a materia de salud, y esto nos lleva también a preguntarnos qué resultados han generado en los últimos años. Aquí me parece que una primera valoración que podríamos hacer tiene que ver con definir qué también se han logrado adaptar y cómo ha sido este desempeño de los institutos en materia de salud, y parte de un principio básico que el presidente ya mencionaba justo en su intervención, en el enfoque de la seguridad social. Desafortunadamente, en México, este enfoque de la seguridad social no ha logrado avanzar de manera cualitativa. Seguimos todavía muy instalados en la perspectiva laboral de los derechos sociales, cuando en realidad tendríamos que avanzar hacia una perspectiva mucho más ciudadana. Esto ha traído como consecuencia que en México exista una estructura de los servicios de salud bastante heterogénea,
Es para muchos especialistas un caso peculiar el de México, en el sentido de que contamos al menos con 4 sistemas de salud públicos en el ámbito federal, y esto pues obviamente genera complicaciones en términos de operación. Entonces, aquí habría que hacer una siguiente pregunta, que ya dejaría un poco para mi intervención posterior. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el desempeño de estos institutos? ¿Qué está pasando en términos de su infraestructura? Y sobre todo, ¿qué podríamos esperar de ellos una vez que se han enfrentado a un reto como el del COVID-19 y que pues todo el mundo estamos padeciendo hoy en día? Bien, el doctor García Guzmán nos ha planteado y explicado que el problema de la salud en las actuales condiciones, por lo que se entiende, es de carácter estructural, afecta a personas, a organismos, a economías y condiciones de vida. Sobre esta parte de complejidad que él ha abordado de manera muy puntual, yo le pediría también por 5 minutos al doctor Arturo Hernández Magallón su intervención. Por favor, Arturo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Agradezco la invitación al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente de nuestro instituto, y también al doctor Ricardo Valle Berrones por la coordinación de esta mesa de trabajo. Asimismo, pues agradezco de manera especial a quienes están conectados, que seguro están atentos a las decisiones y acciones de nuestra administración pública, aquellas que están emprendidas para poder luchar en contra de esta terrible pandemia. Esperemos que este encuentro nos permita de alguna manera reivindicar la administración pública ante este conjunto de desafíos que se presentan, ¿no? Sin duda hay que aceptar pues que la crisis a la que nos enfrentamos no es menor. Quizá unos países están mejor preparados que otros, pero lo que queda claro es que en el plano teórico y en nuestras administraciones y también en el plano práctico han sido totalmente rebasadas, ¿no? Sin echar culpa a algunos gobiernos anteriores, ni tampoco algunas reformas neogerencialistas, como he podido leer en algunos documentos de algunos colegas, pues hemos sido testigos de que hay un debilitamiento de las dependencias y entidades encargadas de prestar los servicios de salud que podemos constatar a raíz de las insuficiencias para enfrentar este tipo de realidades tan complejas, ¿no? La pandemia, pues, en general nos está mostrando una cruda realidad, ¿no? La de la enorme desigualdad, ¿no? En diversos ámbitos, en diversas esferas. Por ejemplo, en el plano educativo, pues, hay muchos infantes, jóvenes, que difícilmente pueden acceder a la educación a distancia. Y en el plano económico, pues, muchas personas se han quedado sin empleo por el cierre de las empresas. Y en el plano de la seguridad pública, pues bien, también muchos ciudadanos están sufriendo del aumento de la delincuencia, por la reorientación de las acciones de los cuerpos de seguridad y también por la modificación de las actividades delictivas de algunos de estos grupos. Y en la salud, sobre todo, sectores de la población pues, no tienen acceso, y si logran acceder, no siempre hay certidumbre de contar con el equipamiento y el personal suficiente. Esta cuestión pues es central, ¿no? La cuestión de la desigualdad, preocupante en muchos sentidos, sobre cómo llega la administración pública a contribuir a esta desigualdad. Un debate que me parece ha quedado al margen de muchos de los debates académicos, incluso en la propia Universidad Nacional. Hemos escuchado suficientemente la voz de muchos especialistas de la salud, así como de líderes de opinión y políticos sobre este suceso tan importante en nuestro país. La importancia de este evento organizado por el INAP y los que siguen, porque tengo entendido que habrán más eventos, radica en la oportunidad de reflexionar acerca de estos temas importantes desde esta trinchera, la trinchera de la administración pública, ¿no? En la actualidad hay una diversidad de asuntos por debatir. Voy a mencionar algunos y otros voy a dejarlos para las siguientes intervenciones. Por ejemplo, el del presupuesto asignado, que sin mencionar cifras precisas, podemos constatar que es insuficiente para prestar los servicios. Se han dado distintas orientaciones del gasto, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? El seguro popular, que en algún momento fue la principal política de salud de nuestro país, pues bueno, como hemos podido también dar cuenta en muchos momentos, se hizo uso de los recursos de manera inadecuada, de ahí que se llevaran a cabo reformas a lo que ahora conocemos como el INSABI, ¿no? El Instituto de Salud para el Bienestar.
que sin ser funcional, por cierto, habría que señalarlo, ya que se comentaba que a finales de este año se contaría con lo necesario para su operación, pues pienso o creo que ese reordenamiento estructural incipiente en los diversos hospitales que eran controlados por los estados de la República no han logrado adecuarse o coordinarse de manera adecuada a los esfuerzos establecidos por el gobierno central, ¿no? Entonces, de ahí que el INSABI a últimas fechas haya establecido acuerdos con el IMSS y con el ISSSTE para poder atender a los derechohabientes y también a aquellos que no son derechohabientes, ¿no? Pues bien, también podemos sumar quizá a este escenario la resistencia de algunos gobiernos estatales para sumarse al INSABI, que claramente afectan la coordinación de los esfuerzos, ¿no? Por otro lado, y para terminar en este apartado, durante años el problema de la doble carga ha sido desatendida, ¿no? La doble carga es aquellos problemas ocasionados por el sobrepeso, la hiperalimentación y también por los problemas del hambre, ¿no? En la actualidad, pues muchas personas padecen sobrepeso y padecen hambre, son las más vulnerables, muchas de ellas padecen desnutrición, diabetes o enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras, ¿no? Y políticas como las que se emprendieron en algún momento, como la Cruzada Nacional contra el Hambre o el programa de prevención y control del sobrepeso, pues tuvieron pocos resultados, ¿no? Y algunas otras acciones específicas, como la de Actívate y Mídete, Muévete o algo así se denominaba, pues también demostraron pocos resultados, ¿no? Esto en la actualidad pues no ha cambiado, ¿no? De ahí que en nuestro país el COVID-19 sea más letal que en otros países, ¿no? Se dice que la tasa de letalidad es de alrededor del 10%, por lo tanto no es un tema menor el haber desatendido estos graves problemas asociados a la doble carga, ¿no? Los problemas de gestión son muchos, tendré que detenerme al menos en esta parte para más adelante abordar otros temas. Bien, se infiere de la intervención del doctor Hernández Magallón 3 aspectos fundamentales. Uno, el problema que constantemente se reproduce de la desigualdad económica y social en México y que comprende desde luego y afecta las condiciones de vida en materia de salud a las personas. Segundo, la complejidad, diríamos, desorganizada de las distintas áreas, dependencias y programas de la administración pública y el problema de regateo también con los sistemas de salud a nivel de los gobiernos estatales. Y tercero, el problema de la gestión que él enuncia, que es un problema que tiene varias facetas que conviene puntualizar y subrayar. Y yo le pediría entonces al doctor Maximiliano García Guzmán que en su intervención nos expusiera cuáles son las fallas de gestión de la salud pública que hemos tenido en el país y además hoy nos sitúan en un problema de retraso de decisiones, datos encontrados y no trabajo de coordinación y de planeación como habíamos esperado. Por favor, doctor. Gracias, doctor. Bueno, yo voy a responder a esta pregunta considerando 4 elementos, uno de ellos, digamos, estructural, y los otros 3 que se derivan de este elemento central. Uno ya lo mencionábamos de manera muy breve en la primera intervención, que tiene que ver con el enfoque con el cual planteamos los servicios de salud en nuestro país, que siguen dependiendo de manera muy importante de los sistemas de seguridad social, con modalidad se tratan ya de derechos humanos plenamente reconocidos en otros países, pero también en el fondo están incluidos otros debates que no se acaban de resolver y que han condicionado la manera en la que México ha estructurado operacionalmente sus sistemas de salud. Uno tiene que ver con el enfoque con el cual se atienden los problemas. Tradicionalmente hemos apostado más al enfoque correctivo que preventivo. Es hasta fechas muy recientes, ya lo marcaba Arturo en su intervención, es hasta fechas muy recientes que se ha considerado el enfoque preventivo, que suele ser mucho más exitoso en el largo plazo, eso sí, pero que también suele ser mucho más gestionable en términos de recursos, porque se calcula que por cada $1 que se invierta en prevención, se ahorran 3 en corrección. Y desafortunadamente nuestros sistemas de salud en un primer momento se han orientado a corregir los problemas y los impactos más que las causas. Otro elemento que también está ahí presente en cuanto al debate es cómo entendemos el despliegue de la seguridad social, si es una responsabilidad
compartida entre los privados y el sector público, o si es una responsabilidad fundamentalmente pública. Este también es un debate que sigue por ahí pendiente, que se ha alimentado mucho de los principios de la nueva gestión pública en términos de privatización y de desconcentración, pero que no ha tenido tampoco un esquema resolutivo eficiente. Es decir, se han tratado de descentralizar y de mandar a los privados grandes responsabilidades en materia de salud, pero sin que se garantice necesariamente ni la cobertura ni la calidad. En este primer punto se pueden derivar otros 3 que a mí me parecen importantes en términos de lo que han implicado como fallas de gestión. Uno que tiene que ver con la dispersión del sistema. Comentaba que en el ámbito federal existen al menos 4 sistemas de salud y a eso se le suman todos los sistemas locales que existen a nivel estatal, y eso hace que el sistema sea muy complejo en términos de organización, pero sobre todo de coordinación. Y esto también tiene que ver con su repercusión en términos de costos. Un sistema desorganizado y poco coordinado suele ser mucho más costoso, y eso desde luego impacta en la calidad de la atención. Otra cuestión que está claramente presente es el tema de la inversión. En México, la inversión en materia de salud ha ido disminuyendo de manera muy considerable. Se calcula que solamente el 4% del Producto Interno Bruto está orientado al gasto de salud, cuando en realidad el promedio de los países de la OCDE anda alrededor del 8%, y se calcula que para 2030 esta inversión tendrá que ser del 10%, es decir, tenemos ya de entrada un déficit importante en materia de inversión. No hay recurso que alcance ahora para poder sanear todas las finanzas derivadas de las fallas en la gestión de los seguros sociales, principalmente el de pensiones, que ha impactado también al seguro de salud. Y finalmente, otro elemento que me gustaría considerar y que tiene que ver también con la regionalización. Es decir, sigue entendiéndose el problema de salud con una perspectiva homogénea, global o nacional, cuando en realidad muchos países, que es una cuestión que también podría recuperar el nuestro, están apostándole a la medicina regional, es decir, a focalizar problemas, a focalizar la morbilidad en términos de las condiciones regionales que existe, y esto implicaría también repensar las formas de organización del sistema de salud para hacerlo mucho más descentralizado, pero sobre todo para dotar de mayor autonomía a las unidades locales de salud en función de las problemáticas de enfermedades que pueden enfrentar. Entonces, yo, para resumir, enfatizaría en primer lugar, en términos de fallas de gestión, el tema del financiamiento, que insisto es importante, el tema de la descentralización y finalmente el tema de la dispersión del sistema. De la intervención del doctor García Guzmán, podemos destacar los siguientes puntos que son importantes para reflexionar. Él alude a un tema muy complicado en el desarrollo del sistema de salud en México, que se denomina la descoordinación de áreas, de dependencias, de programas y de ámbitos de gobierno. El otro punto centra su atención con los datos que nos está dando de cómo México ha optado más en materia de salud, quizá por los programas de carácter correctivo y no tanto preventivo. Me da la impresión de lo que expresa el doctor García Guzmán, que el sistema de salud en México podemos equipararlo en términos de metáfora a un gran paquidermo, grande, lento, rezagado y con movimientos que no permiten atender situaciones extraordinarias. Es un sistema muy habituado a la rutina y a la operación diaria, pero no necesariamente a enfrentar problemas que se mueven de agenda. En ese sentido, yo le pediría al doctor Hernández Magallón su reflexión. ¿Qué ha pasado con la gestión a nivel intergubernamental en el sistema de salud? Por ejemplo, ¿cómo es la relación en estos momentos del gobierno federal con las entidades federativas en este punto tan delicado que estamos abordando? Por favor, Arturo. Con mucho gusto, doctor. Son diversas las problemáticas que ocurren en la parte interna de las organizaciones, ¿no? Si recordamos, hay una que está ocurriendo de manera muy interesante y también que representa grandes problemas para los esquemas hospitalarios, como el de la reconversión de hospitales para volverlas áreas especializadas para atención de enfermos con COVID, ¿no? Que también implica otra serie de compromisos como las condiciones de seguridad para los médicos y las enfermeras. Muchas unidades médicas pues no contaban con suficientes camas y respiradores, ya nosotros lo hemos visto en diversas noticias, ¿no? No contaban con áreas de aislamiento adecuadas para atender pacientes COVID, ¿no? Tuvieron que improvisar
incluso para el resguardo de las personas que han perdido la vida. Ustedes recuerden las imágenes dantescas del Hospital del IMSS de las Américas en Ecatepec, ¿no? Entonces, hay diversos problemas de ese tipo para poder adecuar en términos operativos el funcionamiento de las organizaciones. Pero me parece que algo más grave ocurre al respecto y que hay que tomar en cuenta sobre lo que pasa dentro de este tipo de organizaciones, y es lo que ocurre con el personal. En inicio hay que contemplar que no es el suficiente, ¿no? Ya está claro y se ha demostrado que no tenemos la suficiente cantidad de personas para que se brinden los servicios, y si consideramos también el decreto de marzo de este año en el cual se indica que los adultos mayores, también las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pues que tienen permiso de ausentarse de sus labores para poder no estar enfrentándose a las posibilidades de un contagio, ¿no? Evidentemente eso reduce la capacidad organizativa para poder prestar el servicio y aumenta la carga de trabajo para los que se quedan, ¿no? De ahí que es posible o es probable que muchos de estos trabajadores pues sufran lo que nosotros conocemos como el burnout, ¿no? La quemadura interna, porque en muchas ocasiones los esfuerzos de estos trabajadores no son recompensados, ¿verdad? O incluso pueden sufrir mobbing, ¿verdad? Porque algunos quizás se niegan a sumarse a esta lucha sanitaria y pues hay una presión ejercida sobre ellos, como incluso es una cuestión muy particular, la presión que se ha ejercido sobre los pasantes, ¿no? Son fenómenos que no podemos descartar, ¿no? Hay que recordar también que pues ha habido violencia que se ha ejercido a algunas enfermeras, incluso pues también algunos señalamientos que me parece que han sido inadecuados desde la presidencia de la República. Pues hasta donde sabemos, pues han muerto muchas trabajadoras y trabajadores de la salud, ¿no? Hasta mayo, 11 de mayo, me parece que han sido 111 profesionales de la salud los que han fallecido, ¿no? Muchos se han contagiado, y claro está, pues la gran proporción de trabajadores trabajan con miedo, ¿no? Con miedo de contagio, pues a raíz de que no todos cuentan con los materiales para la atención, pero también quizá otra cosa que no hay que olvidar es la posibilidad de enfrentarse a un litigio, ¿no? Con este problema de la carga de trabajo, también pueden enfrentarse a litigios con CONAMET. Son escenarios que hay que contemplar y que seguramente también para ellos resulta una gran presión. Y finalmente, pues hay que recordar que recientemente se les ofrecieron seguros de vida, ¿verdad? Pues para muchos de nosotros pues es insuficiente esa propuesta. Sin embargo, es la propuesta que ofrece el gobierno federal al respecto. También se han contratado muchas personas para integrarse a lo que se ha denominado médicos del bienestar, y también la SEDENA ha hecho esfuerzos al respecto, pero todavía falta mucho por hacer para poder modificar las prácticas al interior de estas organizaciones que beneficien a los integrantes del sector de la salud y que también proporcionen todos los mecanismos o las posibilidades e insumos que hagan posible su funcionamiento adecuado. Muy bien. Podemos considerar de la intervención del doctor Hernández Magallón que el sistema de salud en México se encuentra en una fase de crisis, pero no necesariamente en una etapa de reformulación de su operación, de sus fundamentos y de su razón de ser. Más bien la crisis ha puesto al descubierto debilidades, carencias, errores, insuficiencias y hasta operaciones ilegales, por ejemplo, con el último caso que ha sido el problema de los respiradores que recientemente fueron rechazados por la Unidad de Seguro Social del Estado de Hidalgo. Yo le pediría entonces a Víctor Coca que nos abundara en qué otras fallas de gestión está incurriendo el sistema de salud, sobre todo tomando en cuenta que desde que se reformó la Constitución en los primeros 29 artículos que se denominan de los derechos humanos, el derecho a la salud está reconocido allí en el artículo 4, y eso es un mandamiento de Estado, un mandamiento de la mayor importancia. ¿Y qué está pasando en términos de operación y en materia de gestión? Por favor, Víctor. Perdón, no se escucha. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Ahí ya se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor, por coordinar esta mesa. Me parece muy interesante que el INAH haga este tipo de ejercicios en la coyuntura que vivimos.
Agradezco al presidente del INAP, al doctor Miguel Martínez Ansúrez por este proyecto, así como a mis compañeros de la mesa virtual. Yo empezaría mi participación evocando un proverbio de la cultura china que dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Y definitivamente estos tiempos son interesantes porque constituyen un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, también están aparejados con una palabra que usted mencionó, doctor, que es la palabra crisis. Y las crisis son un punto en donde precisamente son una transición que puede ser dificultosa o muy dolorosa para las sociedades. Y bueno, pero de todas maneras, en ese sentido, en la misma cultura china, la palabra crisis significa oportunidad. Y me parece que en ese sentido tenemos la oportunidad de construir una sociedad diferente a partir del aparato público. Ahora, yo quisiera también comentar que la crisis que vivimos ahora no es inédita, o al menos no es una crisis que no supiéramos que podía suceder. Es decir, ya teníamos suficientes elementos para saber que íbamos a tener una pandemia de esta naturaleza. De hecho, en 2017 lo advirtió la doctora Mónica Schock de la Universidad Johns Hopkins, perdón. En el 2017 ya lanzó un paper justamente para advertir que existía un patógeno que podía generar una pandemia como la que estamos teniendo hoy en día. Y justamente las pandemias afectan a las sociedades a través de sus sistemas organizacionales, como son los sistemas de salud. Entonces, en ese sentido, me parece que es menester hacer una revisión del aparato del sistema de salud, no solamente de México, sino de todo el mundo. Y en ese sentido, el aparato de salud mexicano no es muy longevo, no tiene más allá de 200 años. El aparato de salud mexicano inicia en 1841 justamente para atender las epidemias que había en aquella época y para atender a toda la gente que sufría laceraciones por las guerras que nosotros teníamos. A partir de ahí, creo que podemos decir que hay 4 grandes reformas en el sistema de salud mexicano, sin dejar aparte la propia Constitución de 1917, pero hay una primera reforma importante que es en 1843, que justamente empieza a formar un aparato importante en el sistema de salud. Posteriormente, en 1943, tenemos una siguiente reforma de la cual se desprenden el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salubridad y el Hospital Infantil de México. En 1982-1983 tenemos una segunda reforma en la cual se incorporan a la Constitución la necesidad de la protección de los derechos de la salud. Y finalmente en 2003 tenemos una tercera reforma importante que dota de naturaleza de derecho humano a la salud y se instaura, como usted decía, en el artículo 4º constitucional. Y con la subsecuente promulgación de la Ley General de la Salud. ¿Esto qué significaba? Significaba que entonces, al ser ya un derecho humano, el derecho a la salud, no importaba si yo era derechohabiente o no, si yo estaba trabajando o no, y por lo tanto implicaba un reto para el gobierno y para el aparato público tener que dotar de salud a todos los mexicanos sin importar si se estuviera cotizando o no. Entonces, ¿esta qué implicación que tiene? Que hay la necesidad de buscar los instrumentos financieros justamente para dotar de salud a todos los mexicanos. Y lo que se encontró en ese momento, en 2003, fue el Seguro Popular como un instrumento en donde justamente el gobierno federal y las entidades federativas aportaban recursos para que se pudieran dar la protección a la salud a través de los institutos locales. Sin embargo, ahora estamos en una coyuntura diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva reforma a la Ley General de la Salud que elimina el Seguro Popular y ahora instaura el INSABI. A través del INSABI se están recentralizando los servicios de salud y en ese sentido, bueno, el principal desafío es, primero que nada, el INSABI se estrena el primer día de este año con la pandemia. Y es un sistema que no estaba totalmente listo, que no estaba incorporado, a la fecha todavía no tiene reglas de operación y cuenta con un presupuesto de 112,500 millones de pesos que parece limitado si consideramos que la primera necesidad que tiene que tener el INSABI, más allá de lo que nos dijo el doctor García de cómo está fragmentado el sistema de salud en México, lo que tiene que hacer el INSABI en principio es retomar a los derechohabientes que estaban en el Seguro Popular, que son 30 millones de usuarios, más 39 millones de usuarios que no tienen derechohabiencia. Entonces, de entrada, ya tiene un costo de atender a 69 millones de usuarios sin reglas de operación y con un recurso limitado.
Ya el doctor Maximiliano García nos había dicho cuáles son los porcentajes que México tiene en relación del costo, en relación al PIB. En ese sentido, si bien en los últimos 10 años México ha invertido 15% más en salud, en términos reales, sigue siendo insuficiente para el reto que se está materializando y sobre todo el reto que se está proponiendo, que es que el INSABI dote de seguridad universal. Entonces, en ese sentido, los sistemas más avanzados que han logrado de dotar o tienen pasos más avanzados en sistemas de universalización de la salud, tienen ya 8%, 9% de gasto en inversión en relación al PIB. En México nosotros no hemos superado el 4 o 5% en los últimos 20 años. Entonces, de entrada ahí tenemos una gran dificultad estructural. Y el otro problema es justamente cómo se centralizan muchas de las capacidades de los servicios de salud, porque el INSABI, como se va a estructurar, es una institución que va a tener su propia infraestructura, sus propios hospitales, sus propios médicos, compromete en cierta forma el pacto federal que tenemos en México, porque se centralizan esos recursos y creo que en ese sentido una falla estructural es que se pierde mucho del expertise de los institutos locales, que son los que conocen más a profundidad cuáles son las dificultades que tienen. Ahora, me parece que sí es importante subrayar cuáles son las ventajas y las desventajas de la centralización, pero no al punto de polarizar la discusión. En ese sentido, me parece que la centralización puede ser buena para establecer indicadores, que puede ser buena para ciertos alcances, para el seguimiento del gasto, pero siempre va a ser más benéfico tener aparatos y sistemas que tengan un alcance horizontal, que sean incluyentes, porque justamente los aparatos locales tienen un mayor expertise. Y si no se hace así, pues bueno, se corre el riesgo entonces de que existan ciertas roturas de este pacto federal del que hablaba. Hasta el momento, el INSABI tiene 23 entidades incorporadas, pero así como tiene esas instituciones incorporadas, esas entidades incorporadas, existen algunas entidades que tienen una rivalización ahorita. Y ahí está el caso de Jalisco, está el caso de Guanajuato, que han decidido no adherirse por el momento, y eso dificulta mucho de los mecanismos de coordinación en tiempos que los servicios médicos tienen que fluir de manera muy pronta, ¿no? Muy bien, de la intervención de Víctor Coca, yo le pediría a los expositores que pensaran en dos puntos fundamentales, de manera muy específica. ¿Cuál ha sido la posición de la autoridad ante la actual crisis de la pandemia o del coronavirus? ¿Y cuáles creen ustedes que pueden ser o deben ser algunos lineamientos de política pública que pudieran reformular la operación, el sentido de eficacia, la medición de resultados y que tuviéramos un sistema de salud mucho más ágil, mucho más versátil y mucho más directo para atajar todo tipo de elementos previstos u ordinarios o elementos contingenciales que también son parte del diario vivir de los gobiernos? Le pediría al doctor García Guzmán que hiciera su intervención en un lapso de 3 minutos, por favor. Gracias. Pues sí, en efecto, yo creo que esta crisis del COVID-19 nos ha mostrado muchas de las debilidades ya estructurales de hace muchos años de nuestro sistema de salud. Y en gran medida me parece que una de las cuestiones que se reproduce en el gobierno federal actual tiene que ver con la resistencia al reconocimiento de la gravedad y de la urgencia del problema. Ya lo apuntaba Víctor hace unos minutos, desde el 2010, es decir, desde la pandemia anterior, que también fue a nivel mundial, ya se habían generado evidencia respecto a que iban a estar cada vez más presentes olas de enfermedades respiratorias y que los sistemas de salud tendrán que prepararse para estos momentos. Es decir, esta pandemia que hoy enfrentamos del COVID-19, si bien, entre comillas, nos toma por sorpresa porque es un virus nuevo, en realidad ya los datos estadísticos habían mostrado que iba a ser cada vez más común enfrentarse a problemas de salud de este tipo, específicamente respiratorios, y eso nos obligaría a que, digamos, una visión mucho más proactiva, las propias instituciones hubieran ajustado sus recursos, sus capacidades para equiparse en este sentido. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Lo que tenemos son recursos limitados que en efecto no han alcanzado para poder atender en pleno toda la contingencia. También haciendo uso de algunos datos, tenemos por ejemplo el caso de que en México solamente existe en promedio una cama por cada 1,000 habitantes, lo cual es un déficit importante, sobre todo viendo países que tienen un número mayor, como 5, por ejemplo. Pero si atendemos en concreto las características de esta pandemia, no necesitamos camas, digamos,
hospitalización normales, sino más bien de alta especialización. Y si hacemos también un cálculo en este sentido, las cifras nos arrojan que en México existe 0.02 camas de hospitalización para atender enfermedades tan complejas como la que nos enfrentamos. Entonces, me parece que la actuación del gobierno, sobre todo federal, en términos del reconocimiento del problema, ha sido lenta. Yo creo que sería complejo analizar los resultados porque la misma información que fluye también no suele ser tan confiable. Es un tema que se puede discutir en otro momento y será complejo hacer, incluso una vez que esta pandemia se estabilice, hacer una evaluación muy precisa porque los datos que se han arrojado no permitirían hacer análisis muy puntuales, pero lo que sí me parece que ha quedado claro es que la estrategia ha seguido siendo reactiva, no proactiva. Las limitaciones están quedando cada vez más en evidencia, y si a esto le sumamos otras problemáticas que también ya se han comentado, como el tema, por ejemplo, no hablemos tanto de corrupción, pero sí de sospecha de algunos malos manejos en términos de recursos y la forma en la que no se han coordinado las diferentes autoridades, sobre todo la federal, con las locales en términos de las estrategias de contingencia, de contención, de movilidad. Esto pues también afecta o va a afectar en algún punto el desempeño de las instituciones. Entonces me parece que es momento para repensar el enfoque con el que estamos concibiendo la salud en general, este tipo de pandemias en específico, que implica una nueva forma de organizar los sistemas de salud, una forma mucho más resiliente, que sería lo ideal, es decir, con capacidad de adaptación, pero sobre todo una nueva forma de entender a los problemas de salud como problemas públicos que son complejos y que se conectan con otras áreas de la vida privada y de la vida pública. Muy bien. Las ideas del doctor García Guzmán expuestas en este momento me hacen pensar que las organizaciones tienen un gran desafío en el corto, mediano y largo plazo, y también en situaciones inmediatas o de inmediatez. Yo le pediría a Arturo Hernández Magallón que sobre la idea de cómo se entiende un problema público desde el ángulo de política pública, ¿qué salida de solución en términos de operación habría que considerar para no estar respondiendo con inercias, con rezagos, con falta de eficacia en el uso de métodos de gestión, de tecnología y de programas médicos? Creo que la pandemia nos ha enseñado en estos momentos que el sistema de salud adolece de fuertes debilidades. Entonces, uniendo la idea de cómo se entiende un problema público, Arturo, te pediría que nos mencionaras 2 o 3 salidas funcionales en materia de operación para reorientar de fondo, en un sentido estructural y también funcional, el actual sistema de salud en México. Con mucho gusto, doctor. En inicio me parece que la reacción del gobierno federal ha sido intentar salir de la pandemia, pero sin afectar la austeridad republicana, ¿no? Ni tampoco afectar muchos de los megaproyectos importantes de este gobierno, de manera que los esfuerzos pues, han sido un poco descuidados sobre la forma en que se atiende este tipo de complejidades de la salud, ¿no? Pero otras cosas están ocurriendo en el terreno sanitario, ¿no? Otras cosas están pasando en los hospitales, ¿no? Tengo la impresión de que para muchos médicos la gestión hospitalaria, como la conocían, pues en estos momentos ya quedó atrás, ¿no? Hay procesos de ensayo y error, ¿no? En el que el aprendizaje está dotando de un nuevo orden a toda esta crisis, ¿no? Los organizacionólogos llamamos a esto el organizing, ¿no? Por ejemplo, hemos visto las imágenes de cómo trasladan a los enfermos de COVID y están limpiando las áreas conforme transita el paciente, ¿no? O también la colocación de carpas para dar información a los familiares y también líneas telefónicas específicas para poder dotar de esta información. Creo que se están generando algunos aprendizajes en el terreno que pueden ser provechosos, que deberían también formalizarse en algún momento para poder enfrentar esta grave complicación, ¿no? Por otro lado, ya en términos muy generales, porque eso es lo que ocurre en el terreno hospitalario, yo creo que también hay una serie de cosas que se tienen que hacer, que nosotros lo hemos tenido claro desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que son que en términos de las políticas públicas hay que avanzar
en el control de lo que yo denominé como la doble carga, o lo que las Naciones Unidas contemplan como la doble carga, y también la instrumentación de controles que sean punitivos en el proceso de adquisiciones, ¿no? Para que no ocurra lo que, como ejemplo, constatamos hace poco tiempo, ¿no? Y en general, fortalecer el servicio de salud, especialmente en cuanto a la profesionalización, la suficiencia de personal y sobre todo la suficiencia presupuestaria. Muy bien, Arturo. Tu intervención me hace pensar lo siguiente. Creo que hay un componente clave en el tiempo actual que se llama tecnología, por un lado, y si le agregamos elementos de valor, le podemos denominar innovación tecnológica, que juega un papel importantísimo en el desempeño de las organizaciones hoy día, tanto en su nivel vertical y en su nivel horizontal, en las relaciones interinstitucionales y en las relaciones interorganizacionales. Le pediría yo a Víctor Coca, de manera muy puntual, que nos enunciara soluciones aprovechando la innovación tecnológica que nos permitan tener un sistema administrativo no solo más eficiente, sino con mayor capacidad para absorber problemas, procesarlos y encontrarles las opciones de solución, tanto en el corto, en el mediano, como en el largo plazo. Por favor, Víctor. Claro que sí, doctor. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos tener dos premisas fundamentales. La primera es que un país es tan sólido como sea su sistema sanitario y como su sistema de investigación tecnológica. Y en segundo lugar, que la crisis que estamos viviendo en el asunto sanitario va a desaparecer. Se va a ir, y se va a ir gracias justamente al desarrollo tecnológico, pero también gracias a la cooperación internacional, a pesar de que hoy vivimos una etapa en donde la cooperación tiene cierta crisis de credibilidad. Ahora bien, antes de responder la pregunta, sí quisiera decir que creo que hay tres problemas importantes ahora que estamos enfrentando. Es que si bien la actual administración hizo un rediseño del sistema de salud, a la luz de los resultados que estamos teniendo por la pandemia, es necesario volver a revisar ese rediseño. En ese sentido, el doctor García hablaba sobre los recursos, y me parece que es importante volver a revisar este rediseño que se ha hecho, porque me parece que si ahora necesitamos recursos para fortalecer el sistema de salud, tendríamos que reconsiderar algunas cosas que parece que tenían lógica, que parecía que funcionaban. Voy a poner el ejemplo del seguro de gastos médicos mayores para los servidores públicos. Ese seguro de gastos médicos mayores se eliminó en atención a la política de austeridad y porque se reflejó hacia la sociedad como un privilegio elitista. Sin embargo, tenía una razón de ser ese seguro, que es, primero que nada, no tenía una prima tan alta, tenía una prima de 4,500 pesos para beneficiar a más o menos 500,000 servidores públicos. Pero la función que tenía ese seguro era descargar al ISSSTE de la atención. Entonces, esa política de austeridad elimina ese seguro de gastos médicos mayores y ahora hace que el ISSSTE tenga que recibir a esos nuevos funcionarios públicos, pero con sus familias. Entonces, la carga aumenta porque son 500,000 servidores públicos más sus familias, y estamos hablando de más o menos 2 millones de personas. Ahora, otro aspecto que también tenemos que revisar es la política de compras. La política de compras que se está llevando a cabo hoy en día tiene que ver con una centralización y con una consolidación. Y también justamente en el sentido de tratar de combatir la corrupción y evitar la colusión. Y ahí justamente creo que las tecnologías cumplen un papel esencial porque permitirían, primero, conocer cuáles son las necesidades del sector público y el sector de la salud. Y en un segundo nivel, hacerlas más ágiles para poder vincular rápido los procesos organizacionales de la administración pública, concretar las compras y poderlos remitir los servicios o los insumos que se han comprado de la forma más rápida. Sin embargo, aquí yo encuentro un gran problema, que es si se están centralizando y si se están consolidando las compras, corremos el riesgo de que los que sean postores pequeños o medianos no puedan competir porque no tienen el nivel de alcance que se requieren para justamente proveer al gobierno. Entonces, en ese sentido, si tú haces eso, puedes generar un efecto contrario a lo que buscas, porque en ese sentido, entonces, va a haber cierta unificación entre competidores y eso atenta contra las políticas más básicas de la competencia económica. Y entonces nos vamos a una situación en donde si hay esa colusión informal, los precios de ciertos insumos médicos podrían subir y el problema es que si suben esos precios, entonces ya no estaríamos respetando los preceptos básicos del artículo 134 constitucional sobre el gasto.
Entonces ahí estaríamos atrapados en una paradoja y no estaríamos atendiendo de manera eficaz. Y otra parte importante es, si estamos consolidando las compras, me parece que se dificultan los mecanismos de agilidad para poder justamente proveer los insumos y los servicios, y pasa lo que pasó con los ventiladores, ¿no? Se compraron a un sobreprecio aparentemente, y ahora el día de ayer nos enteramos que no cumplían con las características técnicas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo que tenemos que hacer ahí es justamente buscar que haya disposiciones administrativas que se coloquen en los mecanismos de compra y que puedan ser vinculantes con las necesidades específicas que requieren en cada caso. Y finalmente, creo que definitivamente pienso que la tecnología nos va a ayudar a resolver muchos de los casos que tenemos a nivel salud. Hoy en día, por ejemplo, en Francia se utiliza la inteligencia artificial para medir el grado en que las personas están utilizando cubrebocas en las calles. Entonces, hay muchas operaciones que se pueden hacer. Realmente hoy la robotización tiene muchas expectativas. En muchos países, como por ejemplo China, los robots son los que están empezando a cuidar a los ancianos, a los niños, a la gente que está enferma. Y ahora tienen un valor importante los robots. ¿Por qué? Porque pueden funcionar 24 horas al día. No piden vacaciones. Y lo más importante, no son potencialmente, no pueden contagiarse porque son robots. Y ahora hay una cuestión interesante. Me parece que toda esta agenda de digitalización, de inteligencia artificial, de cuarta revolución industrial y todos los aditamentos que tienen que ver con la salud tienen que empezar a discutirse y agregarse en una agenda nacional dirigida a la salud, porque si algo tenemos que tener claro es que el sector de la salud, sus avances cuánticos han sido justo gracias al desarrollo tecnológico. Y hay una ventana de oportunidades muy grande. Sin embargo, me parece que en México estamos muy retrasados en esa discusión y tenemos que politizarla, debatizarla y ver cómo llevamos esos instrumentos tecnológicos al sector salud. Entraríamos a la última ronda de trabajo de esta mesa y tendríamos oportunidad para 2 o 3 preguntas de las personas que están enlazadas en esta sesión de trabajo, con mucho gusto para que la vayan respondiendo los panelistas o los participantes. Por favor, si hay alguien que nos quiera hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Las preguntas las pueden hacer al propio instituto, a su página, y con mucho gusto yo se las canalizo a los participantes, a los expositores, para que le den una respuesta mucho más puntual, más detallada y sobre todo que quede muy bien respondida para aclarar dudas, interrogantes o planteamientos que hayan sido insuficientemente abordados. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al presidente del INAP, el doctor Miguel Martínez Ansúrez, por esta espléndida oportunidad que nos ha dado al invitarnos en esta mesa de arranque de trabajos que van a ser muy útiles para la vida académica profesional del instituto. Esta ha sido una gran iniciativa y los 3 expositores más un servidor nos hemos sumado con todo entusiasmo y con todo gusto a este llamado. Agradecer también al doctor Carlos Matute su espléndida hospitalidad en términos de apoyarnos en la organización y la coordinación de esta mesa de trabajo. Desde luego un agradecimiento muy especial a las personas que han dedicado parte de su agenda y su tiempo a este enlace que sin duda ha sido importante y productivo, y con base, que bien decía el doctor Martínez Ansúrez, de una filosofía clave del INAP, que es la libertad de pensamiento y la pluralidad de las ideas. Agradecerles a todos su participación, su colaboración, y al INAP, como siempre, gracias por esa generosidad al abrirnos las puertas para expresar en alto el compromiso que hoy nos asignó esta mesa de trabajo. Muchas gracias a todos ustedes. No sé, doctor Martínez Ansúrez, si hay algún cierre de su parte, pues con mucho gusto. No sé si tenga abierto el micrófono. No me resta más que agradecer su participación y disposición para con el INAP. Con esto inauguramos una serie de mesas de trabajo vía remota, habida cuenta de la epidemia. Agradecerle mucho a Ricardo Valle su iniciativa para esta
que es lo más importante en este momento, es la salud de todos. Los asociados, y tuvimos un pico de cerca de 250 personas, agradecemos su participación y su disposición para estar con nosotros. Gracias, Ricardo, gracias, Max, gracias a los doctores, a Víctor y a Héctor por estar con nosotros, muy amables. Gracias, presidente, muy amable.